somos lo que ves. Crossing Contenidos. Que me llevan más allá, siento fuerte que de a poco somos más en este cuento. Las canciones que cantamos son mensajes desde adentro, vendiendo el alma sin saber a quién. Hoy escucho las canciones que me llevan más allá, siento fuerte que de a poco somos más en este cuento. Las canciones que cantamos son mensajes desde adentro. Ahí va, no sé quién es ni para dónde. Ahí va, no se detiene por nada. Ahí va, su paso firme y la mirada alta, es solo él con su alma. 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 Y va. El nombre del tremendo Adrián, gracias Adrián, pasó toda la pregunta, yo una cosa de montón. No, yo hago un montón, Adrián. Pasó toda la pregunta. Y en una aventura nueva del Negrus OMG, sí, estamos acá con el Negru TV, nuevamente en el Autódromo José Muñiz de Río Gallegos, Santa Cruz, ¿viste? Disputándose el premio Romero Sistema, ¿sí? Un sábado, un domingo, un fin de semana fierrero nuevamente. Fíjate, el día está copado, así que gente, vénganse para el Autódromo José Muñiz, ¿sí? Hoy las pruebas finales de todas las categorías. Estamos transmitiendo, estamos cubriendo toda esta fiesta fierreril acá en el José Muñiz. Y antes de comenzar con toda esta cobertura loca, déjame mandarle un saludito a mi amigo David Millán de Ángel Reparaciones, ¿sí? De Ángel Reparaciones, allá en Puerto Santa Cruz, mi amigo personal, que siempre me hace dibujitos, siempre me hace videos, me hace GIF y me manda así por las redes sociales, un capo, ¿sí? David Millán de Ángel Reparaciones Electrónicas en general, de Puerto Santa Cruz, ¿sí? No sabés, el chabón sabe un montón, arregla televisores, arregla celulares, equipo de música, te arregla todo, hasta la vida te arregla, ¿sí? Sí, David, ¿cómo te va? Vos sabés que ahí vi que el negro decía que vos arreglabas hasta la vida, quería ver si me podías solucionar un problemita. Le puedes mandar mensaje al 2966 15 24 12 22. ¿Qué haces, papá? Seguro que vos me llamaste porque el Negro TV te dijo, ¿no? Seguro. Mandado los saluditos, vamos a ver un poquito lo que es esta fiesta fierreril acá en el Autódromo José Muñiz. Premio Romero Sistema. Vamos, Así que estamos caminando acá por los boxes, ¿viste? Porque nada, no soy re famoso, yo camino por todos lados, ¿viste? Acá están todos los chicos reunidos. Chicos! ¡Ahora vengo, vamos a preguntar también si salieron, si concentraron, ¿viste? Vamos a ver qué onda. Mirá lo que están haciendo ahí, una parrillita, ¿no? Es tremendo. Y acá hay mirá, ahora vamos a venir para acá a ver si podemos conseguir un choricito o algo de eso, ¿viste? Nada, qué sé yo, disfrutamos un choripán de arriba, ¿viste? Qué sé yo.
auto por adentro. Que entró abierto en una curva y salió cerrado y pasó a un aquí adelante. Bien. ¿La tijera? Sí. Si le tirás por afuera, te mostrás el auto, donde el auto se cierra, le tirás por adentro, se va a volar cerrada y lo mandás. Ah. Si digo que Mayorga hizo la tijera, ¿qué significa? ¿Eh? Bueno, en ese equipo, con respecto a la chupada, Más que chupada, toquecito, ¿no? Sabe que el auto de Castro anda muy No. Se las estoy poniendo todas, ¿viste? Pasamos a uno. ¡Venga! Se puso atrás de otro auto para ir más rápido. Buenísimo. Ah, jodía. Qué jodida eso, ¿no? Si la chupada mal, Si la chupada va mal, para atrás. Volcamos. Si la chupada Volcamos bien, como anoche. si la chupada bien va como pinga. No, esto lo vamos a tener que editar. Es lo que hay, cabeza. Che, si le digo que el auto de Mayorga agarró la chupada, ¿qué significa? Che, no, pará, no que Mayorga agarró la chupada, que el auto de Mayorga agarró la chupada, ¿qué significa? que atención al revisador técnico. Va a pasar. El auto está perdido. ¿Qué significa? Que completamente está fuera del reglamento. Está fuera, no pasa la técnica. No pasa la técnica. Bien ahí. Solo vení. ¡Vamos, Carlos, chicos! Es el piloto de la 1300, Que me lo agarra el mecánico y le mete un par de patadas. No está el reglamento. No pasa la No técnica. pasa la técnica. Y le habrán metido un Rottweiler adentro, no, yo qué sé, boludo. Che, el auto de Mayorga está perreado, loco. ¿Qué significa? No hay novedad. ¿Eh? Viene malo. Y el piloto de la disposición de la pista. Sí, ¿tiene algún otro nombre? ¿Por qué le llamaron el pianito? Para la gente que no sabe. No, no sé, creo que es lo que tiene que la pista. Esa más fácil. El pianito. No saben nada. El pianito son pianitos pianito interno y pianito externo. Son los que están pintados con distintos colores del circuito. El pianito es eso rojo que está a la salida de las curvas y que el auto sube de arriba cuando dobla. Ah, en las esquinas, en la curva. Ah. No sé, un teclado debe ser. Yo qué sé, boludo. Che, el pianito, ¿qué es el pianito? Tu diente, el que está tocando en tu casa. Claro, mientras vos estás acá con peluquita, ya están tocando el pianito. Che, y la última. Y el violín también. Y el violín también, sí. No hay presupuesto, no hay plata. Era la tutuca. La tutuca. No me alcanza la teca. La teca para correr. Me mataste con eso. La plata. Y sí, No me alcanza la guita. llegamos justo. Llegamos No justo. sobra nada. No sobra nada. Pasa todo. Lo que le pasa a todo, ¿no? ¿La qué? La teca. Me cagaste. Ahí ya me cagaste, cabeza. Che, a Mayorga no le alcanza la teca para correr. ¿Qué hacemos? Una feria de Chapalele. No, esto son... Gracias, chicos, Ah, es impresionante cómo la gente sigue a su piloto, sigue a su escudería. También hay fanáticos de lo que es Chevrolet, Ford, ¿viste? Así que, nada, estamos mirando ahí un poquito, creo que son como 17 vueltas, ¿viste? Qué grande ahí, todos los preparadores. Ahí estamos con el señor. ¿Todo bien, señor? Todo bien, por suerte de 10. Bien, es importante, el señor está llevando toda la administración de lo que es la carrera, ¿viste?
acá están con Chulengo los chicos, boludo. ¿Cómo estamos, gente? ¿Todo tranqui? ¿Ya preparamos? El Chulengo ya preparamos, mirá, el Chulengo ya preparamos, pero el bólido, ¿ya lo preparamos? Sí, está en el lavadero ahora. ¿Está en el lavadero? Sí, ¿y el piloto cómo está? ¿Está en condiciones? No tenemos piloto. No hay piloto. No hay piloto, no hay piloto. Estamos buscando uno. Vamos a empezar a buscar piloto, me parece que le dieron el raje al piloto. Permiso. ¿Molesto? Sí. ¿Reunión de abono o ya Essen? ¿Reunión de Avon o Olla Essen? Olla ese me parece. Olla Essen. Che, chicos, ¿cómo se están preparando para la carrera? Estamos esperando. Sí. Ayer teníamos problemas, así que hoy creemos que mejoró un poco, sí. ¿Problema en qué? Con el auto. ¿Posta? ¿A dónde? No, ¿cómo? ¿Qué dijiste? ¿Posta? Ah, sí, con el auto teníamos problemas, sí. Qué torrente. Este es mi amigo personal. Ah, olvídate. Por eso empecé a usar anteojos, porque es fanático mío. Ah, listo. Te faltan los dientes. Sí. No te pases. ¿Vos sos de usar WhatsApp? Sí. ¿Y qué emoticón usás más frecuentemente? ¿Viste? Ninguno. Ninguno. ¿O usás todos? Para trabajar. ¿Usás todos? Yo uso todo, sí. Todos. Sí, en serio. ¿Para trabajar también? Sí, todo, ¿Posta? todo. En serio. Tengo un taller. Yo un capo, ¿eh? Siempre prestándose a las entrevistas serias del negro. Seguro. ¿Cómo te va acá en banda? Portate bien. ¿Cómo va, tremendo? ¿Todo bien? ¿Ya lo tenemos listo? ¿Lo estamos? Bien. Es impresionante. Ya lo están dejando a punto los coches. Ya lo están dejando a punto. En cualquier momento salen. ¿Cómo andamos, tremendo? Bien, loco, ¿Todo bien? ¿Cómo están preparando el bólido? Todo el pelo, todo. Ya estamos a punto. A punto estamos. ¿Sí? Un saludo grande a todos los chicos y a la familia. Bien. Che, tremendo. Vos sabés que ando preguntando, ¿vos usás mucho WhatsApp? No, yo soy ya viejo para estar dando WhatsApp. ¿Sí? Mucho, pero no tanto. ¿Sí? Che, mucha mierda para la carrera, ¿eh? Bueno, gracias, un saludo a todos los chicos que están participando y agradecer a todos los que nos dan una gran mano. A Jorge Vargas, a Eduardo Árbose, que siempre está con nosotros, y a todos los chicos del taller que tenemos buena onda. Che, Gallego, y después te voy a pedir tu camarita gordo porque me dijeron que vos ves todos los palos. Yo veo los palos, pero cuando esté complicado yo no los muestro. ¡Todo bien, tremendo! ¡Quedó sin batería! ¡Vamos, Pablo! ¡Viste! ¡Buscate el otro acá, ¡Qué grande, vos! con este emoticón. Gracias. ¿Eh? Se cagaron. ¿Qué piloto le podemos dar a este emoticón? ¿Tiene que ser piloto? Oh, no sé. Y sacar al galleguito. El Sí. ¿Viste? Claro, está bueno. No dejemos al equipo afuera. No. Porque el equipo es súper importante. Entonces, este emoticón es al galleguito. Sí. Bien. Este emoticón. Ese que siempre está enojado, ponele que Horacio Fernández. Horacio Fernández, buenísimo. ¿Qué piloto identificamos con este?
identificamos con este? Arroz. Arroz. Bien. Y te muestro este emoticón. Hecho por Llorones Pablo Gómez. Pablo Gómez. Ah, buenísimo. Este emoticón. ¿A quién se lo dedicamos? Arroz. Ah, Sí. El diablillo, hermano. vos te estás aprovechando de Sí, esta boludo. nota, ¿no? Sí. Este emoticón, mirá. Oh, No, ese no sé qué puede ser. atenti, ¿eh? Ah, ese medio maraco. No, este es el ratón. El ratón. Ratón. El ratón. Este va con vos, ¿no? Ah, bueno. ¿No? Dale. Sí, ponele. ¿Sí? ¿Para vos? Sí. Bien, buenísimo. El ratón. El ratón, y tiene que ser Pablo Gómez igual, porque ese ratón. Se está llevando todos los puntos Pablo Gómez. A vos. Sos un fantasma. ¿Por Tremendo. qué? Pero si estoy trabajando, viejo. Yo te estoy contestando. Mirá, el fantasma. Y el fantasma. Atenti, Sí, jodido, no. Vamos a dejarlo por ahí, porque va a ser para la pelea. Lo dejamos para Sí. que el público elija. Exacto. Bien. Vamos con este. El poserudo. Ahí está el poserudo. ¿Cómo se llama el poserudo? Poserudo. Este es tuyo. Este músico es tuyo. Venga. Ahora atenti con este porque con este va a tener problemas, ¿Eh? El pollerudo. ¿Para quién este emoticón? Martín y. Atenti con este porque va a tener problemas. El pollerudo. Y el pollerudo. Es complicado también. Hay unos cuantos. Lo que pasa es que no nos ahí no te la alcanzan los dedos de la quisiste. mano. No te la quisiste jugar a él. No nos alcanzan los dedos de la mano. me parece. Bueno, tremendo. ¿Qué hace la gurizada linda del autódromo, loco? ¿Qué andan haciendo, gurises? ¿Cómo andamos? Bueno, le voy diciendo que participaron mucha gente, mucha gente. Participó el Gurí Rossi, el Galleguito Fernández. El Rodo, el Lito Celestino, hasta el Negro participó. Martín Findi, Pablo Gómez, Horacio Fernández, Gastón Muñoz, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que le costó al Negro armar el podio. De WhatsApp, de Facebook, de todas las redes sociales, de Tinder, de Badoo, por todos lados anduvimos pidiendo que le dé puntaje a todos los pilotos y a su vez salió el puntaje del Negro T que llevamos a cabo en el Autódromo José Muñiz, en el campeonato Romero Sistema. A ver, señor director, si me puede tirar la plaqueta del podio oficial. En el tercer puesto quedó el Galleguito Fernández, loco. En el segundo puesto quedó Pablo Gómez. Y en el primer puesto quedó el Gurí Rossi. Así quedó formado el podio de este campeonato de Romero Sistema. Informó para el Negro TV Rosendo Cachapé directamente del Paraguay. Acá, en el baño del Negro OMG. Vamos con la foto. Mientras yo le pido un poco de papel higiénico al Negro. Negro, trae papel que no hay más, gurí. Yo quiero chupar y con la bandera tomar. Yo quiero cerveza hasta que explote la cabeza. No me importaría vivir de fiesta todo el día, toda la semana, hasta las 6 de la mañana. Sultanes. Cantando con mis amigos no voy a parar la barra. Que me sirvan otra birra que esta noche no se para. Bien loco en la madrugada con la cabeza dando vueltas. ¿Querés realzar tus ventas y llegar a más público? Publicita con nosotros. Comunicate con nuestra producción
y consulta nuestros precios. Al 02966 1556 2977. Tu publicidad para toda Santa Cruz. Tu publicidad en YouTube, Facebook e Instagram. Publicita en nuestro magazine humorístico. Publicita en el Negrius TV. Negrius TV. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Liebe, 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 ay. Qué desastre si tú te vas. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. En el amor todo es empezar. En el amor todo es empezar. Explota, explota, me explota. Quiero agradecer a los chicos de Crossing Contenidos, que son familia también sin duda, y vienen registrando en video todo lo que venimos haciendo en este tiempo, así que muchas gracias a ellos que son grandes compañeros, grandes personas y grandes profesionales. Ahí viene. Sí, sí, acá viene acompañada, creo que viene la hermana de Caldera también, ahí está, en la parte trasera, ahí está, totalmente todo cortito, la parte izquierda, acá robando casi que la camisa me tuvieron todo.
Estás loco con el frío que hace. Un segundito para la foto. Porque si no me va la... Yo dije que sí, champán. La foto, chicos. No hagan enojar. La foto, por favor, sí. Ya sé. Juanjo, ¿no? Juanjo. ¡Esteban Rogel! La foto. Damos las gracias a todos los que han participado de esta fiesta automovilística, la tercera del año. Los invitamos para el mes de septiembre. Se viene ahora el receso del invierno. Que pasen un buen invierno en septiembre. Nos vemos de nuevo. Gracias. Micro. Estamos acá en el complejo cultural, ¿viste? Recién termina la segunda función de los titirifeos, ¿sí? No sabés, 2 funciones que se llenó la sala, faltó lugar, mucha gente por ahí estuvo parada, ¿viste? Porque los asientos no daban. La verdad que la rompieron. La verdad que este grupo de Buenos Aires, ¿sí? Los titirifeos vinieron hoy a Río Gallegos de stand-up, de chiste, de humor, allí interactuar a la gente, jugaba con la gente. Y allá, fíjate, allá se están sacando fotitos. Nuevamente en una loca cobertura, viste, que el Negro TV, viste, estamos en el complejo con los titirifeos. No sabés el mega show que se mandó recién, la gente, cómo jugaba, cómo interactuaba, es impresionante. Son 2, pero parecen una bocha. ¿Cómo andamos, chicos? Muy felices porque de conocer esta hermosa ciudad que por primera vez estamos aquí. Realmente nos recibieron. El frío que hacía no se notó. No se notó porque la gente de Río Gallegos nos recibió 10 puntos. Así que estamos muy, muy felices. Che, ¿cuándo llegaron? Llegamos ayer ayer como a las 4 de la mañana. Salimos el miércoles a las 12 de Buenos Aires y llegamos a 3 de la mañana acá más o menos. Sí, estuvo
intenso viajar tan de noche, pero estuvo buenísimo. Y ayer hicimos 2 funciones. ¿En avión, no? Sí, en avión. En avión, claro. Ayer hicimos 4 funciones acá, en el Centro Cultural. Y hoy hicimos... esta sería la tercera. Así que vamos 7 funciones entre ayer y hoy. Exactamente, vinimos a través de un productor acá amigo, acá el muchacho que está... Leo. Exactamente. ¿Dónde salía el nombre? Claro, que realmente apostó a nosotros, nos vio en el Canal 9, en Hora de Reír, en el programa de stand-up. Sí. Y ahí se copó y dijo, bueno, estos chicos pueden funcionar acá. Y la verdad que él apostó a nosotros y estamos recontra agradecidos. Queridísimo público presente, ahora sí, fuerte el aplauso para recibir a los Titiriferos. Gracias, querido público. Estoy saliendo en vivo. Dame un poco de la luz de la sala, Muchísimas gracias, estamos súper felices. Me estoy emocionando. Estamos... Y un amigo le dijimos, no, pues nosotros somos titiriteros. Y él dijo, no, ustedes son titirifeos. Por la cara. Por la cara. Y no quedó otra, así por la cara. Y dijo, bueno, y sabés que nos copó el nombre y lo dejamos, hasta lo registramos todo. ¿Quién les enseñó a hacer todo este arte, no? Porque es un arte. Mirá, arrancamos itinerante, digamos. Empezamos nosotros trabajando en la plaza, en la calle, en Plaza Francia, en Recoleta, ahí en Buenos Aires. A la gorra. A la gorra, sí. Y nada, de ahí salimos adelante. Fuimos, después de 12 años, te puedo decir que la calle nos enseñó todo. Hicimos miles de funciones y entonces con el tiempo... Nosotros somos humoristas, esa es la realidad. Sí. Y la herramienta que estamos utilizando son los títeres, que fueron el mejor recurso que encontramos para hacer reír a la gente, porque encima de que se divierten, viven una ilusión. Entonces, como doble es el sentido. ¿Qué hace, Gonzalito? Si me pones el micrófono a mí no se escucha nada, es verdad, pero eso es vivir la ilusión. Este palito no termina acá, ¿sabías? ¿Cómo que no termina acá, por favor, Gonzalo? No, este palito se va para abajo y se conecta con el más allá. ¿Con qué se conecta, por favor? Se conecta con otra realidad. ¿Con qué se conecta? ¿Con qué se conecta? Sí. Se conecta con Wi-Fi. Y tiene puerto USB, Bluetooth, RCheto, este palito mío. Me lo compré en 11. ¿En 11? Sí, en 11. Nosotros decimos 11 porque macheto. Yo me la paso en las redes sociales, ¿viste? Como todo youtuber, vivo en las redes sociales. Y he visto, no sé si Gonzalito, ustedes dos, ¿quién fue que anduvo patinando por la escarcha? Yo estuve haciendo titirifeos on ice. Ah, claro. Titirifeos on ice, estuve patinando en el hielo, porque realmente me sorprende mucho el hielo en la vereda, en la calle. ¿Cómo fue esa sensación? Uy, impresionante. Porque yo allá en Buenos Aires tengo que pagar para ir a patinar. Sí, tal cual. Acá el mío gallego me lo dan gratis. Sí, ¿te caíste? No me caí. Así, ¿no? Estoy tapando acá, los tapo acá, perdón. Acá los tapo. No. Pero vos querés cámara, ¿no? Vos querés cámara, vos querés cámara. Entonces, tiramos las redes sociales para la gente que se quiere meter y chumear, ¿eh? Nuestro Facebook es Los Titirifeos Humor. Después tenemos el Facebook de los colegios, que es Los Titirifeos Colegios y Jardines. Así que los esperamos ahí a todos. Y ahí tenemos un canal de YouTube también, que es Los Titirifeos, que este año, ahora de mitad del año para adelante, vamos a reactivar todo el canal y ahora vamos a empezar a hacer un poco más de videos, un poco más de cosas para subir a nuestro canal de YouTube, que igual la gente puede entrar y ver las participaciones en Hora de Reír, cosas que hicimos en Plaza Francia, algunas cosas del teatro, escuelas, algunas cosas. En Instagram, en Facebook, en Twitter,
en Instagram. En Tinder. En Twitter. En Badoo. En Badoo. En todo. En Tinder no. Y bueno, sabemos todas las redes sociales. Y después Badoo se te cayó una sota, pero... No, mal, ¿no? Realmente agradecerles a la gente de Río Gallegos lo bien realmente que nos trató, la buena onda, porque no es fácil venir desde tan lejos. Exacto. Y que realmente te reciban de esta forma. No nos vamos a olvidar nunca de este viaje, eso te lo aseguramos. Un agradecimiento que medio chivo, medio no. Quiero agradecer a Transporte del Sol porque nos llevaron Nuevo Sol, Transporte Nuevo Sol, porque nos llevaron y nos trajeron para todos lados. Nunca ni a... Dijeron, yo fui, volví, dije, en un momento dije, che, tengo que ir a comprar una cosa, me llevaron todo. Todo. Genio, muchas gracias. Recomendado, así que. Futuro sponsor del Negro TV. Claro que sí. Ustedes van a hablar porque yo vamos, estoy levantando, Claro. Ustedes van a hablar, ¿no? Vamos, nosotros le hablamos, Mira. Volvemos al estudio, chicos. Somos los titirifeos, vamos la buena, trulala. Somos los titirifeos, trulala. Somos los titirifeos, trulala. Vinimos a Río Gallegos. Si sos grande o si sos chico, trulala. Nosotros vamos a tu cumple, trulala. Y si sobra un empanado, un sanguchito, lo que sea, trulala. Nos llevamos un campercito. Me quiero casar con un jugador de fútbol para poderme salvar de Europa. ¿Dónde aprendiste esa canción? ¿Quién te la enseñó? Wanda Lara. Estamos con mi amigo personal, Leandro Vares, ¿no? Leandro Álvarez. Álvarez. Había cambiado porque, claro, Vares es la productora, ¿no? Sí, el nombre artístico, digamos, porque nombre de DJ y todos me dicen así, Vares. Todos me dicen Leito Vares. Leito Vares. Sí. Más conocido en gallego como Leito Vares, ¿no? Sí, por amigos más que nada, ¿viste? Bien. Che, contame un cachito, ¿cómo se te ocurrió traer a los titirifeos? Y bueno, yo siempre fui apasionado por el stand-up. Ajá. Y miraba el programa Hora de Reír, Canal 9. Sí. Y dije, está buenísimo lo que hacen. Empecé a seguirlo en las redes sociales. Una vez que fui a Buenos Aires, lo fui a ver. Ajá. Y ahí acordamos, le dije que tenía ganas de traerlos y bueno, así fue. Y tuviste que armar otra función, ¿no? Sí, tuvimos que armar 2 funciones. La primera, agotadísima, el miércoles se agotó. Y le pregunté a los chicos si querían armar otra función. Decidimos que sí y en, no sé, 12 horas, un poquito menos, ya se vendieron las otras 140 entradas. Esta canción la compuse nuevita, dice así. En su motomel, cuando sale la luna, aparece el motochorro. Al turista y el de acá de afanar, gritándole, ¡dame la mochila! Motochorro, motochorro, motochorro. Impresionante de caballo. ¿De dónde sacó esa canción? Ay, amor. ¿Puede ser? Sí. No, ¿me estás... ¿En serio? Nah. A ver, mirá lo que acaba de tirar, atenti, que hasta el camarógrafo se cayó, ¿viste? Che, vamos a decir tu Facebook para que la gente te siga y empiece a averiguar, ¿sí? Aparte de que vienen en noviembre los titirifeos, lo que acabas de tirar. Sí, mis redes sociales son mi Facebook personal. Ajá. Tengo 2. Uno es, digamos, más familiar, pero igual lo tiro, que es Leo Álvarez. Después el que tengo todo tipo de clase de amigos, que por ahí conozco, por ahí no conozco, es Leito Vares. Leito Vares. Y el Facebook de la productora es Vares Producción Independiente Río Gallegos. Los invito a seguir viendo el Negrios TV, este programón, que igual está hecho todo a pulmón, que es uno de los mejores programas que tiene la provincia de Santa Cruz. Y bueno, y que me sigan en las redes sociales, Leito Vares, Leo Álvarez o Productora Independiente Vares. Estamos acá en el encuentro cervecero, recién entramos, no sabés lo que es un mundo de gente, sí, un mundo de gente. Estamos acá cubriendo lo que es el encuentro cervecero acá en la rural de Río Gallegos, Santa Cruz.
no sabés lo que es. Un montón de stand de cerveza. Mirá, acá de fondo tenemos a la gente de Siete Venas, ¿sí? Que dentro de un rato la rompen ahí en el escenario. No sabés lo que nos costó entrar y llegar a lo que es el escenario. No, es impresionante. Esta movida empezó a las 5 de la tarde. Sigue calibrando todos los motores de la gente de Siete Venas, que dentro de un rato arranca. Ahí está mi amigo atrás. Ahí está mi amigo. Tengo 3 amigos en el grupo, te cuento que tengo 3 amigos, así que ahí están, mirá, están preparando todo, ¿viste? La gente sigue. Estamos acá, atrás del escenario, chabón. ¿Cómo andamos, mister? ¿Cómo la estamos llevando? ¿Qué es lo que más se está vendiendo? Barley Wine. ¿Eh? Barley Wine. Barley Wine. Che, pero ¿qué? ¿Rubia, colorada, negra, qué? Es una mezcla entre negra y colorada. Mezcladita. Negra y colorada. Muy rica, muy rica. ¿Vos la probaste? ¿Querés tomar una? No, a ver, vamos a probar un poquito. De paso te miramos cómo lo serví, a ver. Mirá, ahí está sirviendo un poquito nomás, ahí nomás. Va a probar. Fíjate, ahí vamos a probar. Ay, papá, es riquísimo. Es lo mejorcito que salió en la noche. ¿Qué? ¿De dónde son? De Calafate, de Chopen Calafate. ¿Cuándo llegaron? El viernes. Estamos ayer, hoy, nos quedamos esta mañana también. Che, ¿y cómo es traer todo esto de Calafate? Un poco de transporte y un poco en la camioneta. Así que también estamos por acá en algunas casas de cerveza de acá de la zona. También pueden encontrar Chopen. ¿También distribuyen acá? También. Acá las cervecerías de acá también tienen Chopen en el sur. ¿Es todo artesanal de ustedes? Todo artesanal, hecho en casa. Nada, cuando vengan por Calafate los esperamos. Avenida San Martín al 1300. Frente a la plaza principal de Calafate. Frente a la plaza municipal de Calafate están los amigos. Sí, cerveza artesanal, no sabés lo que es, tremenda, mirá lo que es. Los esperamos allá. ¿Le está pidiendo casamiento? No, estoy contándole un chiste. Le está contando. No, yo pensé que le estaba pidiendo casamiento, ¿viste? Pero no, le está contando un chiste, ¿viste? ¿Qué hacen los tremendos? Todo bien, todo tranquilo acá disfrutando con un amigo. ¿Cómo está la chevechita? No, tremendo. Muy bueno. ¿Qué están tomando? Porter Honey. Y acá, cada uno de la zorra, acá una. ¿Está tomando la zorra? Birra. Y ahora entre nosotros, en estos encuentros así, ¿se gana minita? No. No. ¿Hay o no hay? ¿Vos qué opinás? ¿Vos sos el, viste? ¿Vos sos el que tiene la pata? Decime, ¿vos viste? ¿Vos sos el que tiene la pata? No te hagas ese boludo porque te vimos. No, yo estoy trabajando. Ese boludo porque te vimos. Acá el que tiene la pata. Ustedes están facheros, ustedes están con la billetera. Yo estoy trabajando. ¿Cómo estamos? Alta facha. ¿Qué está probando? Tremendo. Bien asesino, una IPA tremenda. ¿Una IPA? Basta, ya está, andate, culeado. Déjame tomar tranquilo. La mierda. ¡Qué grande! Tomando una IPA. Y me echó, me dijo, listo, dale, culiao. Ya está, me echó. ¿Cómo estamos por acá? Saludos, muy bien. ¡Qué grande! ¿Qué estamos tomando? Calu negra, de Stone. Calu negra, che. ¿Qué número de Calu es? La número 4. Ni te acordás que no era. A esta hora nada. Che, ¿vinieron solo? En pareja, con la pareja. ¿Con la pareja? Sí. No hubo día libre hoy. No, hoy no. Chao, tremendo. Es tremendo todo lo que están vendiendo. Mira, ahí le está dando de probar.
¿Qué probaste? ¿Tremendo? Tremendo lomo y bondiola, espectacular. Riquísimo, papá. ¿Para comer acá o comprás y te vas para tu Es casa? para mañana, para mañana a la mañana. No decir que para el almuerzo. desayuno. Ah, más vale, para el desayuno. Gracias, tremendo. ¿Cómo anda la gente? ¿Qué están comiendo? ¿Qué te gusta a vos? La pizza. El quesito. ¿Qué te gusta? El quesito. ¿El Roquefort? ¿Así que vuela? Cualquiera, el quesito. ¡Qué grande, tremendo! Bueno, y estamos nuevamente en lo que es el encuentro cervecero, sí, acá en la rural. Acordate, empezó a ser viernes a las 17 horas, sí, y terminó con la banda de 7 Vena que la rompió, no sabés lo que era. Estamos con la organizadora, la cerebro de todo este encuentro cervecero. ¿Cómo era el nombre? Moira Lanesan. Moira, mi amiga personal Moira. Moira, ¿cómo salió el armado de todo esto? ¿Quién tuvo la idea genial de armar encuentro cervecero que ayer la rompió? Que se llama Ruta Patagónica Austral. Atenti, Ruta Patagónica Austral, ¿eh? Sí, que vamos a recorrer con todo el encuentro cervecero, toda la provincia, nucleando a más de 20 emprendedores de toda la provincia que son cerveceros. Me van a llevar a mí, ¿no? Seguro. Obvio que te llevamos. De cábala. ¿De mascota? Sí. Che, ¿cómo fue el armado de todo esto? La cantidad de gente que trabajó en este mega evento, porque es un mega evento, ¿eh? Estuve viendo en las redes sociales anoche que ustedes estaban pidiendo disculpas porque había mucha gente que quería entrar. Y anoche es como que llegó a 2.000 personas, ¿no? Sí, llegamos a 1.800 personas ayer y obviamente pedimos disculpas, pero no podemos superar la capacidad del lugar, la rural nos acompaña, un montón de gente nos acompaña y no nos podemos exceder con esas cosas. La seguridad también. La responsabilidad civil, los seguros, entonces respetemos entre todos, por eso les pedimos disculpas y los invitamos a que vengan hoy. ¿Y cómo fue el armado de todo esto? ¿Cuántas personas trabajaron en esto? 7. ¿7 personas? Un poquito más para acá que salimos de cuadro. Sí, 7 personas. Somos los de la comisión de ACESAC, de la Asociación de Emprendedores. Sí. Y después, bueno, tuvimos la suerte de que amigos, primos, ex compañeros de trabajo y un montón de gente vinieron a acompañarnos, a apoyarnos y a ser parte de esto con nosotros. O sea, todo en familia, ¿no? Digamos. Todo en familia y bueno, en los emprendedores son así. Che, ¿es el primer encuentro cervecero o el anterior ustedes tenían algo que ver con el anterior? Sí, estábamos todos nucleados trabajando en conjunto. Este es el tercero. Este es el tercero. El tercero, ¿eh? Sí, este es el tercero. Sí, y contame un poquito, ¿y los stands cómo se armó todo esto? Bueno, cada cervecero tiene su stand, tiene su espacio, la gran mayoría traen sus barras. De cada localidad en la que viven. Nombre, apellido y cargo. Para el videógrafo. Mi nombre es Moira Lanesan Sancho. Soy de la ciudad de Río Gallegos. ¿Querés que te pregunte algo en especial? Lo que quieras. ¿Que apunte algo? Lo que quieras. Bien. ¿Tenemos gente de afuera también? Sí, obvio. Tenemos de San Julián, tenemos de Calafate, tenemos de Bernardo Gregores, tenemos de Río Turbio, tenemos de Río Gallegos, tenemos del Chaltén, tenemos del Calafate. Son 20 emprendedores cerveceros de toda la provincia. Hoy tenemos 15. ¿No es cierto? Y bueno, como siempre, el área gastronómica de Río Gallegos que nos acompaña y que se copan para estos eventos y que acompañan a la cerveza, diríamos. Este lugar es como que quedó chico ya, ¿no? Sí, este lugar ya quedó chico, pero tampoco hay que agrandarse. No hay que agrandarse, hay que ser humilde. Son 3 días, vamos a ir probando 3 días, después vamos a ver cómo vamos a seguir creciendo, pero siempre la humildad primero, exacto. Somos todos iguales. Exacto. ¿Vos pensabas que anoche iba a explotar esto?
Superó todas las expectativas. Superó todo, ¿no? Sí, sí. Igualmente, Siete Venas convoca a mucha gente. La mayoría de los músicos son de la provincia de Santa Cruz, que eso es una de las cosas que más promulgamos, apuntar a la cultura emprendedora de Río Gallegos, a los emprendedores de nuestra provincia. Yo siempre apunto a que si lo tenés acá, ¿para qué lo vas a comprar afuera? Apostemos a lo local, dejemos de quejarnos de que no hay nada para hacer. Río Gallegos es muy rico y lo estamos demostrando y estamos innovando con esto, y mientras más tengamos el apoyo de la comuna y de la provincia, más vamos a crecer. Desde el año 2000 realizamos coberturas y producciones, cubriendo eventos sociales y culturales. Creamos historias de vida y tarjetas de invitación digitales. Brindamos servicio de streaming para eventos. Contamos con radio online, portal de noticias y canal de televisión digital. Creamos contenidos en redes sociales para emprendedores y empresas a nivel local, nacional e internacional. Promovemos y difundimos artistas emergentes e independientes. Trabajamos como agencia de publicidad digital integral dentro y fuera del país. Crossing Contenidos. La Rana Creativa. www.crossingcontenidos.com.ar. Chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Acá estamos en la feria cervecera, el encuentro cervecero con el Negro TV, que ya probó Emperador, le gustó, se va contento. Faltamos, vení, probala, cuando partamos. Fíjate, ahí tenemos toda la banda tocando, mirá, mirá, mirá. Está tocando una cumbia, loco. Estamos acá en el escenario con Siete Venas. Encuentro cervecero acá en la rural. Fíjate, fíjate, fíjate. ¡Estamos como locos! Permiso, permiso. ¿Cómo andamos? Che, ¿se tapa porque probó toda la cerveza? No. Se tapa, no quiere salir, ¿viste? Tiene vergüenza, tiene vergüenza. ¿Qué están probando? Y acá una Emperador negra, muy buena. Por tu cara estás probando de todo, vos, Anoche te vi cubriendo ahí lo que es Siete Venas. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo terminamos anoche? Tremendo, entre nosotros. Muy bueno. Muy buena convocatoria. ¿Cómo están los chicos acá? ¿Qué es lo que están tomando las chicas? Las chicas, los chicos. Ole, hija, ole. ¿Eh? Olen. A vos te conozco. Tremendo, no, para. Cortame la música, cortame. Puede ser que vos seas apellido Perotti. Y puede ser que vos seas el novio. Muy bien, sí. Bueno, lo dejo, chicos. Encontré una vez. Me quieren matar, encontré uno. Estamos acá.
Estamos acá con la productora y una amiga. ¿Y cómo viste este recital de Siete Venas? Muy lindo. ¿Qué? ¡Qué vergüencita! ¡Qué vergüencita! Es impresionante. Me están llamando. ¿Cómo están los chicos? Che, ¿qué chevechita están tomando? ¿Todo bien? No, sí. ¿La rubia? ¿Qué están probando? Trigo. ¿Trigo? ¿Qué número de chevechita es? No, la cuarta, quinta. No, ya me perdí la cuenta igual. Vamos a sacar una selfie, por favor. ¿Tenés señal? ¿Tenés señal ahí? Todavía tengo. ¿Sí? ¿Estás llamando a las chicas para que vengan? Estamos llamando a ella. ¿A ella? Gracias. Dice que siga tranquilo, que no hay nadie. Claro, cuando llegue tira piedra. Mandale salud. Somos la raza de la resistencia. Somos la raza de la resistencia. Somos la raza. Somos la raza. Y estamos con Facundo y Alejandro acá, a ver. Es impresionante. Ahí estamos los dos. Facundo y Alejandro de Super Cuarteto Mandanga. Che, contale un poquito a la gente por qué te subieron al escenario. Bueno, con los chicos nos conocimos hace muchos años y bueno, hoy tuvimos la suerte y la dicha de que nos hayan invitado a tocar un par de temas y así que bueno, acá estamos. Che, ahora, todo cumbia toca el señor de lentes. No, cumbia, cuarteto, baladas. De todo. Y si pagan, lo que sea. Si pagan y si dan de comer, tocamos todo. Todo, lo que sea. ¿Hace cuánto se armó el grupo? Vamos a cumplir 13 años en diciembre. ¿13 años? Sí. Venimos. 13 años de comiendo asado y que nos den de... Che, en diciembre te vamos a estar invitando para que vengas al cumpleaños nuestro. Ya, se comprometen los chicos de Mandanga que el Negro TV va a estar en el cumpleaños de ellos, ¿eh? Está invitado ya cordialmente. Invitado cordialmente para 13 años. Quedó grabado, ¿eh? Quedó grabadísimo. Che, ¿y tienen alguna fanpage, alguna página que lo puedan contactar? Kobe Mandanguero es el Facebook. Y si no, bueno, en YouTube lo pueden buscar como Super Cuarteto Mandanga también. Bueno, los invitamos a todos que conozcan esta banda, aparte de Siete Venas, está Super Cuarteto Mandanga también. Los invitamos para que vean una fiesta única, así que bueno, los esperamos a todos, dentro de poco volvemos. Invitamos acá a la gente que venga a ver el Negrius TV por Canal 9. Ahí está. No te lo pierdas. Y muy pronto en el cumpleaños de los chicos. Y pronto en el cumpleaños nuestro, no te lo pierdas. Es él. ¡Qué grande! Gracias, chicos, ¿eh? Es impresionante. Super Cuarteto Mandanga. Los chicos, vos sabés que subieron al escenario como artistas invitados, ¿sí? Acá en la primera noche del encuentro cervecero en la rural. ¿Y quién te lo mostró? ¡El Negro TV! Todo el invierno suelta su